Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este curso de Access 2016 impartido por el Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Joel Flores González y en esta ocasión voy a ser tu instructor. Si eres una persona que ya ha utilizado con anterioridad Access 2016, este curso te ayudará a reforzar todos aquellos conocimientos que tú ya tienes y te aseguro que podrás encontrar nuevas herramientas y utilidades para este. Si en cambio eres una persona que jamás ha utilizado Access, aquí podrás conocer todos los conocimientos básicos de esta herramienta tan importante de la paquetería de Office. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es el objetivo general del curso. Me voy a permitir leerlo. El objetivo general del curso es desarrollar habilidades en los participantes que les permitan utilizar las herramientas de Microsoft Access 2016 y puedan ser aplicadas en las actividades que realizas en su área laboral. Este curso proporciona al participante los fundamentos básicos que le permiten crear bases de datos, cambiar sus propiedades, utilizar los asistentes y también conocerá los principales conceptos y terminología de lo que son las bases de datos. Estos son los elementos que vamos a trabajar. En la primera sesión, que sería el día de hoy, vamos a ver lo que son campos, tipos de datos y registros. En la siguiente sesión vamos a ver lo que son tablas. En la tercera veríamos lo que son las relaciones enfocadas a lo que son bases de datos. En la cuarta veríamos consultas. En la quinta formularios. Y la última sesión veríamos lo que son los informes. Entonces estos son los elementos que vamos a trabajar durante el curso. Quizás en este momento todos estos conceptos te parezcan un poco extraños, pero no te preocupes porque los vamos a ir viendo poco a poco conforme avance el curso. Me gustaría que, primeramente me gustaría que me enviaran un video en el que se presentaran, me hablaran un poquito de ustedes, de las actividades que realizan en su trabajo y además también me pudieran platicar las expectativas que ustedes tienen para este curso. Al término de este curso podremos ver esos videos o esos audios si lo prefieren para ver si sí estamos cumpliendo las expectativas. Bueno, aquí traemos también lo que son los beneficios de utilizar esta herramienta. Cuando nosotros hablamos de bases de datos, pues lo primero que se nos viene en mente es el manejo de grandes cantidades de información y normalmente las utilizamos o las manejamos en hojas de Excel. Pero además de Excel existen otras herramientas como en este caso Access que nos podrán ayudar a mejorar y controlar, a mejorar el control de esta información. Entonces, uno de ellos sería ese de los beneficios, gestionar esta información de una manera mucho más rápida, más adecuada. Otra de las ventajas o beneficios que ofrece Access es que evita la duplicidad de la misma información. Cuando manejamos grandes cantidades de información en hojas de Excel, pues a veces es muy difícil darnos cuenta si ya la hemos capturado o no, o si esta persona, si esta persona ya fue capturada en algún momento. Si hablamos de algún usuario en lo que viene siendo gobierno del estado y manejamos un control de las personas que van y solicitan cierto tipo de información o cierto tipo de servicio y los estamos registrando en hojas de Excel, pues a veces cuando ya la información ya es demasiado grande o ya tenemos capturados muchísimos usuarios, pues es un poquito complicado saber. En este caso Access nos permite y nos informa incluso si esa persona ya ha sido capturada con anterioridad. Optimiza los tiempos de captura de datos, es decir, si nosotros ya tenemos capturada la información, pues ya nada más tendríamos que actualizarla. Y como vamos a saber si esa persona ya se capturó, pues entonces eso nos ahorraría el tiempo en captura. Permite la interacción con Excel. Esto es, si nosotros ya tenemos una base de datos generada en Excel, entonces solo tenemos que hacer pequeños cambios a esa información para poder migrarla y controlarla a través de esta herramienta que es Access. También nos permite crear un pequeño sistema de información. Aunque tú no tengas conocimientos de informática, aunque seas de otro tipo de especialidad o de carrera, tú con este sistema, en este curso vas a aprender a crear un pequeño sistema que te permita, como ya dijimos, gestionar toda esta información. Además de eso, me gustaría que para este curso hiciéramos un contrato de aprendizaje. Me gustaría que ustedes se dieran la oportunidad de utilizar Access. Sé que a lo mejor en un principio va a ser un poquito más complicado, sobre todo las personas que no vienen de un perfil de informática, pero créanme que una vez que ustedes aprendan a utilizar esta herramienta, se van a enamorar de ella porque es mucho más fácil controlar la información, sobre todo todos aquellos que manejan grandes cantidades de información, que sí tienen bastante trabajo y que manejan muchas hojas de Excel y a veces las manejan en diferentes archivos.
Access les permite manejarlos en un solo archivo, desde ese mismo archivo controlar todo. Entonces créanme que van a poder realizar sus actividades de una manera mucho más fácil y rápida. Entonces el contrato se refiere a que ustedes realmente se den la oportunidad de trabajarlo, ¿sí? Entonces vamos viendo realmente qué es Access. Pues bueno, como decíamos, Access es un sistema de gestión de base de datos que está desarrollado por Microsoft. Es decir, viene o está incluido en lo que viene siendo la paquetería de Office. Cuando ustedes instalan Office, ahí viene esta herramienta. Realmente no es muy conocida, o la mayoría utiliza más Word, Excel o PowerPoint, pero también ahí viene instalado. Es útil para la creación de pequeñas bases de datos, para negocios y pequeñas empresas. No es multiplataforma porque solo funciona en Windows. Debido a que es creado por Microsoft, pues por eso solo funciona en Windows. Entonces, como decíamos, no solo esto les puede ayudar para gestionar toda esa información que ustedes tienen en las actividades que realizan en su trabajo, sino que también si ustedes manejan pequeños negocios, pequeñas empresas, no sé, alguna zapatería, alguna tienda, utilizando esto o sabiendo utilizar esta herramienta, ustedes van a poder crearse un pequeño sistema de ventas, un pequeño sistema en el que puedan gestionar todos aquellos productos que ustedes venden a sus clientes, sus compras, sus ventas. Entonces, esta pues tiene bastante alcance. No, como les digo, no solo les puede ayudar a utilizarlo en sus trabajos, sino también en proyectos personales que ustedes tengan. El primer concepto básico que nosotros decíamos es campo. La definición nos dice que es una pieza de información relacionada con una persona o cosa. Los campos relacionados se agrupan juntos para formar un registro. Luego viene la definición del tipo de dato y dice: piensa el tipo de dato de un campo en un conjunto de características que se aplican a todos los valores incluidos en el campo: texto, número, fecha, campo calculado, etc. Y registro es un conjunto de campos que contienen los datos implícitamente estructurados en una tabla. Ok, esto es la definición de lo que que tenemos para estos conceptos, lo que es campo, tipo de dato y registro. Pero yéndonos, digamos, de una manera, o explicándolo de una manera un poquito más sencilla, podemos decir que campo es en sí las características de algo. Es donde vamos a almacenar nosotros las características de algo. Vamos a decir, si yo hablara de una persona, esta persona tiene ciertas características, como, no sé, tiene una edad, tiene una altura, tiene un peso, tiene un color de piel. Eso es lo que representa un campo, cada una de las características. Cuando hablemos de campos vamos a hablar de características de un objeto. Si hablamos de un carro, por ejemplo, pues puede ser el color, la marca, el modelo, no sé, esas serían las características. El tipo de dato se refiere a la forma en la que nosotros vamos a describir o almacenar esas características. Es decir, si yo hablo de una persona y estoy hablando de su característica de edad, entonces yo voy a grabar o voy a almacenar esa información con números. Eso se refiere al tipo de dato. La edad, de qué manera la voy a guardar o de qué manera va a ser representada. Las personas también pues tienen su nombre. El nombre lo guardo o lo almaceno a través de palabras. Entonces sería el tipo de dato texto. Y el último concepto que tenemos aquí es registro. Y pues básicamente el registro es el conjunto de campos. Si hablamos de una persona nuevamente, aquella persona que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene un peso, que tiene una altura, entonces todos esos campos representan ese registro. Digamos, como que explicado de una manera mucho más fácil, vamos a decir que esto es como en una hoja de Excel. Nosotros tenemos nuestras columnas y tenemos nuestras filas, y en cada una de las columnas nosotros almacenamos el nombre, la edad, la altura, y en las filas pues capturamos toda esa información con texto o con número según sea el caso. Todos estos conceptos a lo mejor ahorita también están un poquito raros, pero ya cuando nos vayamos directamente a la aplicación los vamos a entender un poquito más. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente a lo que vienen siendo tablas. Este concepto de tabla, bueno, voy a leer la definición que traemos por aquí. Es un conjunto de columnas y filas donde se guardan los datos de una manera organizada. Si nosotros hablamos de esta parte de lo que vienen siendo campos, tipo de datos y registros, todos estos van a ir almacenados en una tabla. Toda la información que nosotros manejamos o almacenamos en Access
es a través de tablas. Las tablas, si nos ponemos un poquito imaginativos, pudiéramos verlo como si fuera un tipo de cajonera, en la cual la cajonera pues representa lo que viene siendo la tabla y cada uno de sus cajones representa esos campos. O si nos vamos ya a la parte de Excel, pues una tabla sería, digamos, una hoja de Excel, la hoja sobre la que trabajamos. Entonces vamos a ver esto de manera más gráfica para que quede un poquito más entendible. Vamos a abrir la herramienta de esta de Access. Aquí está. Entonces, como pudieron ver, nosotros accedemos a esta herramienta de la misma manera en la que accedemos a todas las herramientas de la paquetería de Office. Abrimos simplemente y le vamos a dar en esta parte que dice crear base de datos en blanco. Aquí lo que vamos a hacer es nombrar esa base de datos y vamos a trabajar con un ejemplo de una escuela. Y le vamos a dar crear. Bueno, en este caso ya tenía un archivo que se llamaba de esa forma, por eso me está diciendo que si deseo reemplazarla, entonces le vamos a decir que sí. Ok, esta es la estructura de nuestra herramienta, de nuestro programa. Al igual que todas las herramientas de Office, pues viene con nuestra barra, con nuestra barra de menú y con las opciones que ofrece cada uno de estos menús. Como pueden ver, esta parte se parece mucho a la herramienta de Access, de Excel, perdón. Si se fijan, aquí nosotros tenemos lo que son nuestras columnas y aquí tenemos lo que son nuestras filas. En esta columna se va a ir representando cada una de las tablas que nosotros vamos guardando. Como decíamos, en el ejemplo vamos a trabajar sobre una base de datos de una escuela. Cuando yo diseño o cuando yo creo bases de datos, lo primero que tengo que pensar es qué información es la que tengo que guardar y cómo la voy a guardar. Para irnos paso por paso, pues yo puedo decir que una escuela se compone por alumnos, ¿verdad? Por estudiantes. Y también tiene maestros. Entonces yo necesito almacenar esa información de esos alumnos y de esos maestros. Y esos alumnos y esos maestros los voy a guardar en tablas. Cada una de la información de ellos los voy a almacenar en tablas diferentes. No los voy a almacenar en el mismo lugar como lo haría en el caso de Excel, que por ejemplo en un mismo libro tendría toda la información tanto de alumnos como de maestros. Lo que vamos a hacer primeramente es crear la tabla alumnos o la tabla estudiantes, como la queramos llamar. Por default, Access ya me crea la primera tabla, la primera estructura y me maneja un primer campo, que este sería el campo ID. Estos campos los van a ver mucho en lo que viene siendo Access, ya que estos campos representan la identificación de ese registro. Como ya tenemos aquí la primera tabla creada, lo que vamos a hacer es darle guardar primeramente, porque no la abre, pero todavía no la tiene realmente guardada. Y nos pide un nombre para esta tabla. La primera tabla se llamaría estudiante. Ok, le doy a aceptar y automáticamente se cambia el nombre. Entonces aquí es donde yo voy a crear mis campos, cada uno de esos campos en los que voy a guardar la información para este estudiante. Le voy a dar aquí en esta pequeña pestaña y como pueden observar existen estas dos opciones. En Access se manejan diferentes opciones dependiendo de lo que yo quiera hacer. Tengo una vista hoja de datos que viene siendo esta, que es donde se me va a mostrar cada uno de los registros y como les comentaba es muy similar a lo que ustedes ven en una hoja de Excel convencional. Y además de eso tengo la vista de diseño. En esta vista de diseño yo voy a crear toda la estructura de mi tabla. Cambia un poquito la vista. Aquí es donde yo voy a crear lo que vienen siendo nuestros campos y además de eso me maneja un ID. Estos campos, como les decía, de los ID es los que me representan, digamos, como que el identificador para ese registro. Nosotros vamos a tener que tener identificados cada uno de los registros para en su momento poder relacionarlos, que es un tema que veríamos en la siguiente sesión. Aquí le puedo cambiar el nombre. Si yo sé que voy a hablar de estudiantes, entonces este va a ser mi estudiante ID. Es muy importante que cuando ustedes nombren sus campos,
lo hagan en minúsculas, sin acentos y que no lleve espacios. Si van a utilizar un espacio, se recomienda que utilicen el guión bajo. ¿Esto por qué? Porque en algún momento ustedes van a necesitar realizar operaciones con estos campos. Y para que no haya o no se presente ningún tipo de error, entonces lo más recomendable es que ustedes utilicen el nombre lo más sencillo que se pueda. Aquí en esta parte podemos ver una pequeña llavecita. Esto nos habla del identificador que decíamos. Esta es la clave principal. Esto es lo que nos identifica a este registro. Cada uno de los registros va a tener un número y va a ser identificado por esto. Entonces, esto es lo que nos hace que no se repitan. Si recuerdan, en una de las ventajas que decíamos era que evita la duplicidad de datos. Esta llavecita es la que nos va a ayudar a que ese dato sea único y que si el estudiante Juan Pérez ya fue registrado alguna vez, ya no vuelva a ser registrado y únicamente nosotros estemos actualizando la información, pero ya no volverla a capturar, digamos, todo desde cero. No tengamos dos estudiantes digamos, dos estudiantes registrados y que sea la misma persona, digamos. Entonces aquí yo tengo el nombre del campo y aquí tengo su tipo de dato. Nosotros podemos utilizar diferentes tipos de datos. Tenemos de tipo de dato de texto, de número, de fecha, de moneda, si vamos a trabajar con dinero, autonumeración, que es de sí y no. Y bueno, tenemos gran variedad de campos dependiendo de las cosas que nosotros queremos hacer. Los vamos a ir viendo algunos conforme avancemos el curso. Para la mayoría de las llaves primarias o de la clave principal, nosotros vamos a utilizar el campo autonumeración. Podemos utilizar otros dependiendo de cómo vayamos a gestionar nuestra base de datos, pero para este ejemplo vamos a manejar autonumeración. Esto quiere decir que cada vez que nosotros registremos un nuevo registro, esto va a ir aumentando en automático. No vamos a necesitar estar nosotros tecleando esta parte. Esto se va a actualizar de manera automática. Aquí en esta parte es donde nosotros vamos a ir registrando cada uno de nuestros campos y le vamos a dar esa estructura a esta tabla. Entonces vamos a empezar. La manera en la que yo lo puedo hacer es pensando en qué información necesita esta escuela para este estudiante. Es decir, yo necesito saber cómo se llama esta persona. Entonces le voy a dar un nombre, ¿sí? Y le voy a asignar un tipo de dato. Los nombres se describen a través de palabras y las palabras yo las voy a guardar a través de este tipo de dato que es texto. Si pueden observar en esta parte, cada vez que yo cambio a un campo diferente, la parte de abajo cambia también, porque cada uno de estos campos tiene propiedades y son cada una de estas. Estas propiedades yo se las puedo dar a nuestro campo, ¿para qué? Para que vaya teniendo digamos como que un mejor control de esta información. Cuando yo hablo de los tipos de datos, quiere decir que yo voy a validar de cierta manera para que en este campo únicamente yo pueda registrar texto o diferentes tipos de caracteres. Pero si yo selecciono, por ejemplo, un tipo de dato de número, significa que yo únicamente voy a permitir que se acepten números en este campo. Esto es muy importante y además es bastante útil porque ¿cuántas veces no nos pasa que cuando registramos la información, muchas veces por la prisa o por el tiempo, o incluso si estamos compartiendo la base de datos con otra persona, pueden meter cosas que no son? Entonces, esta validación nos permite que aseguremos que tengamos información del tipo que nosotros queremos, ¿sí? Y como decíamos, tenemos propiedades. Una de las propiedades, por ejemplo, es el tamaño del campo. Yo aquí puedo indicarle a la persona que va a trabajar la base de datos, si es que va a ser compartida o si lo voy a hacer yo mismo, que yo nada más quiero, digamos, que este campo acepte 100 caracteres. Es decir, que en este campo únicamente se van a permitir 100 letras, incluyendo también 100 caracteres, incluyendo letras y espacios. ¿Esto qué? Para validar la información, como les digo, esto es muy útil, a lo mejor ahorita no le encuentra mucha utilidad, pero con el paso del tiempo ustedes van a ver que es importante también validar esta parte. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver diferentes tipos de propiedades que nos van a ir sirviendo para darle una mejor estructura a esta tabla y a cada uno de nuestros campos. Vamos a seguir creando campos.
no solo necesito el nombre, sino también necesito el apellido. Y como decíamos también que los nombres de los campos tienen que ser, digamos, lo más sencillos que pueda. Entonces, para no ponerle todo el nombre completo, apellido paterno, pues le puedo manejar como a paterno. Entre mejor estructure yo mi tabla, mayor control voy a tener de la información. Yo pudiera poner el nombre completo aquí, pero pueden existir muchas personas con el mismo tipo de nombre, entonces a mí me conviene también poder separarlos, incluso para la parte de las búsquedas. Si yo quiero buscar únicamente por apellido paterno, pues entonces me conviene tener un campo aparte. Lo mismo que hacemos en Excel cuando establecemos, por ejemplo, los filtros. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar de qué manera la vamos a estructurar. Entonces, vamos a manejar también lo que es el apellido materno. También pudiéramos necesitar una CURP. Vamos a teclear CURP. También de texto corto. No sé, también pudiéramos necesitar una edad. Yo sé que las edades se teclean con números o se almacenan con números, entonces le voy a dar esa propiedad. Necesito un sexo. Necesito también un domicilio. Que me brinque una celda. Necesito también quizá de un teléfono. Aquí en esta parte podemos nosotros hacerlo de diferentes maneras. Para el teléfono nosotros sabemos que se almacena en números, pero hay personas que por ejemplo utilizan paréntesis para la alada o utilizan algunos guiones. Entonces ya dependiendo de la estructura que ustedes le quieran dar a su teléfono, pues es el tipo de dato que van a utilizar. Incluso por ejemplo si utilizan el tipo de texto, ustedes les pueden dar una máscara de entrada. Esto significa, bueno, aquí para dar la máscara nos pide que la guardemos. Entonces esto significa que nosotros le vamos a dar un tipo de estructura. Podemos crear nosotros nuestra propia estructura, andar en la parte de modificar, y aquí podemos nosotros crear nuestro tipo de máscara. Es decir, por ejemplo, aquí podemos poner la descripción teléfono. Y aquí podríamos darle una máscara de entrada, por ejemplo, no sé, una alada 000. Y por ejemplo, esa pudiera ser nuestra estructura de nuestro teléfono. 32. ¿Sí? Vamos a cerrar. Una vez que ya hicimos eso, nosotros ya establecimos nuestra máscara. ¿Sí? Eso significa que de esa forma es la forma en la que nos va a almacenar nuestro teléfono. Esto sí lo hicimos a través de texto corto, ¿sí? Pero tuvimos que ponerle un texto corto porque si le hubiéramos puesto número, entonces estos caracteres no nos los hubiera validado, no nos los hubiera hecho válidos. Aquí pudiéramos haber agregado también algunos guiones, ya dependiendo de de la forma en la que nosotros lo pudiéramos o lo quisiéramos establecer. Siguiendo con la estructura de nuestra base de datos, o en este caso nuestra tabla, pues además de esto, ¿qué más información necesitamos? Yo creo que por lo pronto, pues sería toda la información que pudiéramos tener. Nosotros a partir de aquí pues seguimos pensando en el diseño, en la creación, en la estructura de nuestra base de datos. Puedo decir que además de eso, yo voy a tener pues también maestros. Esos maestros también imparten materias. Los estudiantes pues forman parte de un grupo. Entonces pues yo necesito empezar a pensar en esa parte, ¿verdad? Como les decía, siempre que diseñemos una base de datos, pues tengo que pensar en qué información quiero guardar y de qué manera la quiero guardar. Por lo pronto yo ya tengo mi base de datos de estudiante y simplemente le voy a dar guardar y le voy a dar cerrar. Y si yo abro la tabla, me aparece una estructura, como decíamos, muy similar a lo que nosotros manejamos en Access. Nosotros aquí tenemos nuestras columnas, tenemos nuestras filas, incluso por acá tenemos la parte de lo que vienen siendo los filtros para cada uno de ellos. Nosotros podemos hacer muchas cosas que normalmente hacemos en Excel, pero también lo podemos trabajar en Access.
Entonces quizás al principio crear nuestras tablas pues puede ser un poquito tedioso, incluso pudiera ser aburrido, pero una vez que ya nosotros tengamos creada nuestra base de datos, pues nos va a ser mucho más fácil gestionarla, administrarla, extraer la información, generar reportes, todo eso, incluso ya se va a dar por default. Cuando ya ustedes hayan generado esos reportes, ya simplemente van a tener que pisar ese botón que ustedes van a crear y se va a generar la información, ya no van a tener que volverla a realizar. Vamos a seguir creando nuestras tablas. La siguiente tabla que nosotros crearemos sería la tabla de maestros. Para crear una tabla, nosotros lo que vamos a hacer es irnos a esta pestaña, que es crear. Aquí vienen todas las opciones que nos da Access para crear, y en este caso seleccionaríamos una tabla. Nuevamente nos crea aquí la tabla por default con el ID. Damos clic derecho y nos vamos a ir a la vista de diseño. Antes de irnos a la vista de diseño nos pide un nombre, va a ser maestros, y le vamos a dar aceptar. Nuevamente nos genera un ID automático, pero nosotros le vamos a cambiar el nombre a maestro ID. Le vamos a dejar el tipo de campo numeración. Luego vamos a decir que necesito también un nombre para este maestro. Necesito un apellido paterno. Necesito un apellido materno. Necesito también una edad. Necesito un sexo para este maestro. Un domicilio. Y un teléfono. Yo considero que por lo pronto esa es la información que me puede servir para este maestro. Siempre vamos a estar pensando en qué tipo de información. Digamos como que nos tenemos que poner en el papel de la persona que maneja servicios escolares, y esa persona, su jefe, siempre le pide reportes de a ver qué maestros tenemos, qué alumnos tenemos. Entonces, de esa es la manera en la que nosotros vamos a ir creando nuestras tablas. Podemos crear también nuestra siguiente tabla, que viene siendo la tabla grupos. Vamos a hacer la misma operación. Entonces vamos a ir a vista de diseño. Vamos a darle un nombre y vamos a crear la información de nuestros campos. Decimos que tenemos un grupo ID de autonumérico. Aquí podríamos decir que le vamos a dar un nombre a ese grupo. Vamos a tener un grado para ese grupo. Vamos a manejar un turno. En el caso en que la escuela tenga diferentes turnos, matutino o vespertino, pues también pudiéramos manejarlo. Nosotros podemos, digamos, pensar en establecer todos los campos que a lo mejor incluso en este momento no nos pudieran servir, pero en un futuro pudieran sí servirnos. Entonces pudiéramos avanzar un poquito de trabajo a la hora de crear las tablas. Pudiéramos también aquí almacenar la información de la generación. Perdón, va sin acento. Generación. Y ya, me parece que esto sería todo lo que pudiéramos almacenar aquí en esta tabla. Le vamos a dar guardar y cerrar. Entonces en este momento tenemos creadas 3 tablas. Siguiendo con nuestra creación, pues ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría las materias que van a llevar esos estudiantes y que van a ser impartidas por estos maestros, y las calificaciones, por ejemplo. Vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a poner materia ID, nombre, que lo vamos a almacenar con texto, y pues ya. Creo que pudiéramos manejar a lo mejor aquí mismo la calificación. Y
Pues eso sería todo. Como decíamos que nuestros campos tendrían que ir, digamos, de la manera más sencilla y que no llevarían acentos, entonces pues a lo mejor a la hora de presentar nuestra información, pues se verían un poquito mal y a lo mejor hasta con faltas ortográficas. Entonces, nuevamente nos vamos a las propiedades. Si bien en el campo yo no puedo darle un nombre correcto o no le puedo poner el acento, nosotros manejamos este campo, esta propiedad que se llama título. Entonces aquí yo sí puedo ponerle acento, yo sí puedo darle una correcta ortografía a mis campos y puedo utilizar espacios. Esto me sirve porque si yo, por ejemplo, aquí le pongo calificación y aquí sí incluyo el acento, si bien tengo mi campo escrito de la manera correcta en la que se debe de ser, también tengo ya el nombre correcto de la calificación, digamos de el acento que le tengo, que lleva esta palabra calificación. Si yo guardo esta parte y me voy a la vista de hoja de datos, aquí ya me muestra el campo con el título que yo le di. Aunque mi campo ya fue escrito con el nombre calificación sin acento, a la hora que yo lo muestro, tanto aquí en mis tablas como en mis reportes que voy a crear más adelante, ya se va a mostrar con acento. Entonces ya va a llevar la ortografía correcta. Incluso aquí, por ejemplo, pudiera agregar, no sé, la primera mayúscula para que se viera un poquito mejor. Esto me sirve mucho para darle una buena estructura. Y además de eso no voy a tener problemas cuando realice alguna operación con estos campos, porque el nombre está escrito sin acento. Aquí ya tengo creada más o menos la estructura de mi base de datos. A diferencia de Excel, pues yo a lo mejor hubiera sido muchísimo más fácil porque yo agarro mi hoja de Excel, yo simplemente me dedico a crear, a capturar esa información, ¿no? Ya meter los datos del estudiante, los datos de los grupos. Ya no tengo que hacer toda esta parte de irme a la vista de diseño. Y como les comentaba, a lo mejor en un principio pudiera ser un poquito complicado para ustedes, un poquito tedioso, un poquito aburrido. Y es cierto, eso hay que reconocerse. Pero créanme que una vez que ya tengan ustedes toda esta estructura, va a ser muchísimo más rápido que lo que harían en Excel. A veces las cosas en Access toman un poquito más de tiempo, pero solamente lo van a tener que hacer una vez. Ya después de que tengan toda esa estructura creada, lo único que se van a dedicar a hacer es exactamente como lo hacen en Excel, o incluso de diferentes maneras mucho más fáciles que los vamos a ver en los capítulos siguientes, para llenar toda esta información de registros, ¿sí? Entonces, cosas que podemos hacer nosotros aquí en esta base de datos. Por ejemplo, pudiera irme a la vista de diseño y establecer que este campo sea requerido. Esto quiere decir que aquí en esta parte, cuando yo capture la información en mi base de datos, me va a pedir forzosamente que yo capture algún registro aquí. No me va a permitir que lo deje vacío. Entonces aquí la ventaja que nos ofrece Access es que nos va a exigir que capturemos esa información. Entonces, como les digo, aquí Access ofrece una serie de validaciones que nos permite que guardemos toda la información de manera correcta y que contemos con esa información. Si no, no podemos avanzar. ¿Cuál es la forma para almacenar digamos como para empezar a almacenar información en nuestra base de datos? Pues es exactamente la misma de la manera en la que nosotros lo hacemos en, en Excel. Simplemente abro la tabla y aquí simplemente pongo un nombre. Mi primer estudiante se va a llamar, no sé, Francisco Torres Herrera. ¿Sí? Una CURP, una edad, es de sexo y vive en la calle. Y su teléfono pudiera ser el... Si quiero escribir un segundo registro, por ejemplo, sería el Juan. Ok. Como yo ya le puse una validación aquí, yo ya no puedo seguir tecleando más números. Aunque yo intente teclear más números, yo ya no puedo, porque yo ya tengo esta validación aquí. Entonces eso me permite que capture, digamos, el teléfono de manera correcta. Aquí, por ejemplo, en la CURP, todos sabemos que la CURP tiene 18 dígitos. Si yo aquí tengo de más dígitos,
pues pudiera ser que esté teniendo una curve incorrecta. Igual que como lo hice anteriormente, yo puedo aquí validar en mi curve y yo puedo aquí decir que únicamente quiero 18 caracteres. Al darle guardar, me va a dar este mensaje porque me dice que ya existen campos, ya existen registros guardados y que puede afectarlos. Entonces de todo modo le doy que guardar, vuelvo a ir a la hoja de datos y ya valido que únicamente tenga 18 registros. Si yo aquí trato de capturar más de 18 registros, ya no me va a permitir. De alguna manera también estoy ofreciendo ese tipo de validaciones. También puedo hacer algunas validaciones en Excel, pero las validaciones en Excel a veces son un poquito más complicadas que de las que pudiera hacerlas aquí. Aquí es un poquito más fácil a veces y como les digo, pues pueden llevar mejor control de la información. Esta información que yo capturé pues es ficticia, ni siquiera corresponde la curva con la edad, pero es para ejemplificar que ustedes pueden agregar los registros de una manera muy sencilla. E incluso les ofrece este pequeño menú en el cual ustedes pueden navegar a través de él y empezar a buscar algunos registros. Los pueden navegar de uno en uno o simplemente buscarlos por apellido, por nombre. En este caso, si yo selecciono Torres, pues si se fijan me lo van marcando. Aquí pudiera no parecer muy útil, pero es bastante útil cuando ustedes ya tienen una cantidad de registros pues muy grande, ¿no? Ya hablamos más de 1000, 10,000, 20,000 registros que pueden llegar a ser. Entonces aquí poder buscarlos, pues es mucho más fácil. Excel también ofrece esa forma, pero digamos como que de aquí está más accesible. Pero incluso ustedes también lo pueden utilizar de la misma forma en la que lo hacen en Excel. Y bueno, pues por el día de hoy sería todo para esta práctica, para que ustedes puedan seguir continuando con su aprendizaje y puedan practicar. Por aquí les traigo unos ejercicios con los cuales ustedes van a poder practicar todas las actividades que hemos realizado a lo largo de esta sesión. Estos ejercicios están en la plataforma para que ustedes los puedan descargar y realicen estas actividades. De igual forma va a estar habilitada la opción para que lo puedan subir y así poder calificarlo. Igualmente les doy mi correo electrónico para que me envíen todas aquellas dudas o comentarios que puedan surgir. Y pues con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.